Bendito es el Señor. Mira, hermano, que a mí me gustan mucho los dichos, pero ahorita no me acuerdo del dicho. Pero si hay un dicho que dice, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Y hay otro dicho que dice algo así como de tropezarse dos veces con la misma piedra. Y eso lo dicen cuando uno comete el mismo error una y otra y otra y otra vez, ¿cierto? Y la idea es que uno no debe tropezarse dos veces con la misma piedra. Amén. Gloria a Dios. Y precisamente así quería ponerle de título a esta predicación. No te tropieces con la misma piedra. ¿Cómo se llama? No te tropieces con la misma piedra. Amén. Y eso es una advertencia, por lo menos en el libro de Hebreos que hemos estado estudiando en estos días, en los cultos de miércoles. El escritor de la carta en el capítulo 3 y en el capítulo 4 toma de ejemplo a los israelitas. Amén. Y habla de la dureza del corazón de ellos para resistir la palabra del Señor. Amén. Y nos dicen, no sean como ellos. Nosotros teniendo también la promesa de entrar al reposo del Señor por nuestra rebeldía, por nuestra incredulidad, creyendo haber alcanzado ya la promesa, no entremos a su reposo. Y también es algo que el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios nos habla. Así que quiero que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a estar leyendo la Biblia y vamos a ver un poco por qué es pero tan peligroso tropezarse dos veces con la misma piedra. Amén. Y es algo que afecta, no solo afecta a la persona que se tropieza, sino que afecta a todo el pueblo de Dios. Amén. Así que vamos a leer primeramente cuando estén ahí, digan amén, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios mío. Sí, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor por siempre. Amén. Amén. Quiero que me acompañe, que leamos todos juntos. Como usted se da cuenta, estamos malitos de la voz, pero si hablamos todos juntos, va a sonar bien fuerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma roca espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo el que sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos el Señor? Somos más fuertes que Él. Amén. Tremendo. Aquí el apóstol Pablo estaba poniendo como ejemplo ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién puso como ejemplo el apóstol Pablo? Al pueblo de Israel, ¿cierto? Y el pueblo de Israel tenía una característica muy particular. Siempre tropezaba con la misma piedra. Amén. Cuando usted lea el libro de Éxodo, cuando usted lea el libro de Números, cuando usted lea Deuteronomio, va a ver cómo el pueblo de Israel tentaba una y otra y otra y otra vez a Dios. Amén. Es más, no habían salido de Egipto, no llevan como 3 meses o así, y ya le estaban pidiendo a Dios carne, y ahí es cuando Dios llega y les manda todo ese montón de codornices, y ellos comen, se pudre la carne, y bueno, un montón de cosas. Amén. Ni siquiera habían cruzado el Mar Rojo, y estaban diciendo, ay, nos hubiéramos muerto en Egipto. Amén. Y eso nos damos cuenta cuando leemos la Biblia, amén. Por eso el apóstol Pablo dice, en el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Y también en el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para quién? ¿Para amonestar a quién? A nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Amén. Ya estamos en los tiempos finales, hermano. Ya la promesa del regreso de Cristo está más cerca. Amén. Por tanto, tenemos que hacer lo que dice el versículo siguiente, que dice estar firme, mire, que no caiga. Y también después dice que Dios no nos ha dado Dios no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir. O sea que Dios no nos pone a tropezar 2 veces con la misma piedra. Si alguien tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿por qué es, hermano? Por necios, por sinvergüenzas, claro, desobedientes, por rebeldes, incrédulos. Y mire que eso le pasa mucho a los jóvenes. Los jóvenes le dice el papá, a mí ya me pasó, no vaya por ahí. Y el joven se cree que yo no sé de Superman, que es indestructible, ya lo sabe todo. No, eso le pasa a mi papá porque mi papá era bobito. Pero ¿quién es más bobo? ¿El papá que lo pasó sin saber o el que sabiendo que iba a pasar va y se mete por ahí? Y a veces somos así nosotros, pero con Dios. Amén. Dios nos advierte claramente, no. O ya nos tropezamos una vez y no, esto como que va muy bien, vamos a regresar y otra vez. Amén. Pero este capítulo también dice que todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Amén. Porque todos participamos del mismo pan, de la misma copa. Amén. O sea que mi tropiezo va a afectar a mi hermano también. Amén. Pero quiero mostrárselo a través de la Biblia porque aquí solo estoy tomando las ideas y planteándoselas. Así que quiero que me acompañe a Números capítulo 20. Pongo un dedito en Números 20.
Y pone otro dedito en Éxodo 17. Amén. Éxodo 17. ¿Listo? Entonces vamos a leer primero Éxodo 17. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Eso, amén. Con energía. Gracias a Dios que ya se detuvo la lluvia para que podamos salir a predicar en la tarde. Amén. Gloria a Dios. Señor es bueno. Éxodo 17. Éxodo. Tengan ahí listo Éxodo 17 y Números 20. Amén. Listo. ¿Qué título aparece ahí en el capítulo 17 de Éxodo? Agua de la roca. Y ese es uno de los motivos por que le puse así a la predicación. ¿Cómo fue que le puse? No te tropieces con la misma piedra, con la misma roca. Amén. Dice así la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpeará la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Gloria a Dios. Y a mí me parece bien interesante la queja del pueblo de Israel, porque ellos siempre tuvieron su corazón en Egipto. Siempre se la mantuvieron deseando cosas malas. Amén. Si ellos llegaron a ese lugar es porque la columna de fuego estaba con ellos en la noche y la de nube estaba de día. Si ellos llegaron hasta ese lugar, hasta ese desierto, llegaron porque Dios hacía que sus pies no se inflamaran, que sus vestiduras no se desgastaran y que sus sandalias estuvieran en perfecto estado. Amén. Ellos llegaron a ese lugar porque Dios, cuando los egipcios los estaban persiguiendo, abrió el mar en dos y ellos pasaron en seco y el mar ahogó al ejército de los egipcios. Amén. Es más, ellos llegaron a ese lugar porque antes Dios había matado a los primogénitos de los egipcios. Y si recordamos más todavía, ellos llegaron a ese lugar por las plagas que Dios envió para que el faraón decidiera soltarnos. Pero ellos se hicieron una pregunta particular, aunque habían llegado hasta ese lugar y Dios los había guiado. Todavía los muy cabezones se preguntaron: ¿acaso está Jehová entre nosotros? O sea, si es verdad que ese Dios que nos sacó y ahora nosotros aquí muriendo de sed. Amén. Amén. Y entonces empezaron a murmurar contra Moisés. Es más, querían matar al siervo de Dios. Amén. Amén. Hermanos, cuando uno no se ocupa de buscar el rostro de Dios, uno empieza a murmurar. Uno empieza a desear más las cosas de este mundo. Amén. Pero algo que me parece terrible, vamos a ir ahora a Números, y algo que me parece, Números 20, y quiero que usted mismo se dé cuenta.
Quiero que usted mismo se dé cuenta cuando esté ahí. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades Barnea, y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún de agua para beber. Y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma tu vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir sin aguas de esta peña? Salir aguas de esta peña, perdón. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a la congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén. Se tropezaron los israelitas con la misma roca 2 veces, con la misma piedra 2 veces. Amén. Es más, la misma peña que ya le había golpeado Moisés, era la peña que ahora Moisés tenía que hacer, ¿qué? Hablarle. Amén. Es más, ¿no les parece particular que Dios los haya vuelto a traer a ese mismo lugar con sed? ¿Por qué Dios los traería a ese mismo lugar con sed? Porque en ese mismo lugar es donde Dios les iba a volver a dar agua. Amén. Dios ya tenía provista la respuesta a su dificultad. ¿Qué estaba haciendo Dios con ellos? Probando su corazón. Amén. Porque cuando nosotros no superamos la prueba, cuando nosotros no vencemos a la tentación, ¿qué nos toca volver a hacer? Volver a repetir el mismo proceso. Volver a repetir lo mismo. ¿Qué pasa con el niño que no pasa las materias en el colegio? ¿Le toca? Repetir el año. Con el niño que en primero no sabe leer, ¿qué le va a tocar? Otra vez hacer primero. Aunque yo no sé, en primero se enseña a leer. En transición, bueno. En primero empieza con su lectura, ¿sí se dan cuenta? Y así mismo Dios nos trata a nosotros. Es más, Deuteronomio capítulo 8 dice que Dios los paseó por todo el desierto para probarlos y ver qué era lo que había en su corazón. Amén. Y la primera vez que tuvieron sed, ¿qué hizo el pueblo? Ay, nos trajeron aquí a morirnos, nos trajeron aquí para matarnos, qué malo que Dios no está con nosotros, no nos cuida. Y entonces un grupo de hombres que también tenía sed, porque Moisés no tenía su canequita de agua para él. Moisés también tenía sed, pero Moisés tenía la mirada fija en otro lado, en Dios, mientras los demás tenían la mirada fija ¿en dónde? En Egipto. Por eso 2 Corintios 10 nos dice que ellos deseaban cosas malas todo el tiempo. Amén. Ahora, si nosotros nos enfocamos, somos capaces de pensar en dónde está nuestra mirada, vamos a encontrar dónde está nuestro corazón, nuestros deseos. ¿Qué están siendo nuestros deseos, hermano?
Porque si mis deseos siguen siendo las cosas de este mundo, yo me voy a seguir tropezando una y otra vez sobre la misma piedra. Amén. Pero mire que esta historia me hace ver cosas muy interesantes. Ya esta vez Moisés no fue a buscar el rostro con los ancianos. ¿Quiénes fueron a buscar a Dios? Aarón y Moisés, solo dos. Porque, ¿qué pasó con los ancianos? ¿Dónde se habrán metido? ¿O será que los ancianos se juntaron con los que murmuraban por el agua? Amén. O sea que el que tiene sus deseos en las cosas de este mundo no va a permanecer mucho tiempo firme buscando el rostro de Dios. Porque tal vez va a ser como otros que seguían a Jesús solo por los milagros o solo porque les multiplicaba el pan. Pero cuando llegó el momento de la crucifixión, esos mismos que comían el pan de Jesús decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Amén. ¿O no fueron 10 leprosos que sanó Jesús y solo uno regresó? Solo deseaban las cosas de este mundo. Amén. Pero mire otra cosa particular, mi hermano, que si nosotros empezamos a tropezar una y otra vez con la misma piedra, cuando hay un hermano pasando por situaciones difíciles, nosotros también lo vamos a hacer pecar contra Dios. Moisés estaba pasando una situación difícil. Se acababa de morir su hermana. La estaba enterrando ese día. Estaba pasando otra situación difícil. Él también tenía sed. O Moisés no sufría de sed. También él era hombre. Y que el pueblo una y otra vez tropezara con la misma piedra hizo que Moisés en ese momento se llenara de ira y desobedeciera el mandamiento de Dios. El mandamiento era, háblale. Háblale a la peña. Pero el tropiezo de unos hizo que un siervo de Dios que era manso, dice la Biblia que Moisés era manso más que todos los hombres de la tierra. Hizo que ese día ese hombre se llenara de ira y le dijera al pueblo, pueblo rebelde, hemos de sacarle piedra de agua de la peña. Y cogió la vara y ¡trin! ¡trin! Cuando casi siempre que Moisés iba a hacer algo, él decía, Jehová les va a mandar pan, Jehová les va a mandar carne. Miren la salvación de Jehová, decía. Pero en ese momento él dice, les tenemos que sacar agua de la peña. O sea, el tropiezo de unos, que unos volvieran a tropezar una y otra vez con la misma cosa, hizo que un hombre que estaba caminando en integridad delante de Dios tropezara con la piedra de otro. Porque esa no era la piedra de Moisés. Amén. Y eso aplica para todas las cosas, mi hermano. Cuando un papá, cuando una mamá no arregla sus problemas y empieza a tropezar una y otra vez con la misma piedra, sus hijos tarde que temprano tropezarán con esa piedra. Amén. O usted me pregunta por qué hay hijos que repiten la misma historia de su papá. Amén. Sí, hay también rebeldía de los hijos. Pero es porque los papás tampoco a veces no se interesan en quitar la piedra del camino. Amén. Hermanos, tropezar con la misma piedra más de una vez es peligroso. Amén. Ciertamente la Biblia dice en 1 Juan que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ciertamente dice eso. Sí, pero dice si decimos que no tenemos pecado. Pero Juan también habla algo muy particular en su carta y habla de los practicantes del pecado. Y dice, el que practica el pecado no es hijo de Dios. Y cuando usted estudia esa palabra practicar, hace referencia como un círculo vicioso. Entonces, Andy,
¡prum! Se tropieza, y ¡prum! Se tropieza, y ¡prum! Se tropieza. Amén. Nosotros no podemos seguir tropezándonos con la misma piedra. El que se tropieza con la misma piedra no es hijo de Dios. Porque su corazón, ya le dije, está en las cosas del mundo. Amén. Y mira, hermano, usted preguntará por qué Dios le habrá dicho la primera vez a Moisés golpea y la segunda vez habla. Amén. Y le voy a decir algo bien particular. ¿Cómo empieza? Vamos a ir otra vez a 1 Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. A su nombre. Gloria. Y gloria a Dios. 10. Gloria a Dios. ¿Listo? Dice el versículo 4, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, si hacemos un paralelo entre la roca y entre Cristo, ¿qué hay en particular? Cuando algo se golpea, generalmente, ¿para qué es? Para lastimarlo, ¿cierto? ¿Cierto decir? Entonces la roca tenía que ser golpeada una vez. Como el sacrificio de Cristo en la cruz solo se hace una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Por eso Moisés, que la roca, ¿quién era? Cristo. Por eso a la roca solo había que pegarle una vez. Amén. Solo una vez. Nosotros no podemos pretender sacrificar a Cristo 7 veces más, porque decidimos pecar 7 veces más en la misma cosa. Amén. Y eso es algo que advierte Hebreos. Porque mire, el versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. Amén. 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 Ahora vamos a Hebreos. O sea, si algo viene, Dios me da la capacidad de ver la piedra, la misma piedra con la que yo me tropecé antes. Dios me da la capacidad de verla. Dios me da la capacidad de hacer esto. Y empezar a avanzar. ¿Para qué? Para no tropezarme otra vez. Amén. Pero si yo veo la piedra, Dios me da la capacidad de ver la piedra, Dios me da la capacidad de dar un paso hacia el lado o hacia el otro para esquivarla. Si yo me tropiezo nuevamente con esa piedra, ¿qué quiere decir? Que yo elegí tropezarme. Amén. Fue mi decisión tropezarme. Y mire lo que dice el escritor de Hebreos. O sea, yo decidí tropezarme. Yo decidí caer en la misma piedra. En el capítulo 10 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Amén. O miren lo que dice el capítulo 6 de Hebreos también. Dice, Gloria a Dios. vamos a leer desde el 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección,
no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados por arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Pero la que produce espinos y arbrojos está reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén, hermanos. Y entonces hemos visto que tropezar con la misma piedra trae varios daños. Amén. Porque el tropezar con la misma piedra trajo juicio sobre todo el pueblo primero. Tropezar con la misma piedra hizo que un siervo en un momento difícil le fallara al Señor. Amén. Y tropezar con la misma piedra pone en riesgo mi salvación. Y por eso me gusta que en los versículos anteriores el escritor de Hebreos le dice, ustedes tienen que tener los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento. Porque cuando uno tiene los sentidos espirituales ejercitados, ahí uno ve la piedra y uno dice, y anda. Amén. Es más, me gusta algo que también dice el apóstol Pedro, porque en las congregaciones siempre va a haber gente que le gusta tropezarse una y otra vez con la misma piedra. Ya no es que se tropezaron, es que les gusta caerse en lo mismo. Lo practica. Por eso en el mismo capítulo 10 de 1 Corintios dice Pablo, miren que esté firme, que no se caiga. Porque hay la posibilidad de que usted se confíe y cuando uno se confía, uno empieza a poner la mira en las otras cosas y le pasa como al pueblo de Israel, que cuando usted se da cuenta ya está confiando y deseando cosas malas. Y en la misma roca donde Dios le proveyó agua, en esa misma roca usted va a utilizarla para pecar contra Dios. Amén. Gloria a Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, dice lo siguiente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué la palabra concupiscencias es importante? Porque Santiago dice que nosotros somos tentados ¿de dónde? De nuestra propia concupiscencia. Amén. Pero aquí está diciendo que Cristo terminó con eso en la carne y que ahora nosotros no debemos vivir conforme a nuestras concupiscencias. Porque si nosotros vivimos conforme a nuestras concupiscencias, vamos a ser tentados y después de tentados vamos a darle rienda suelta a ese deseo y cuando le damos rienda suelta a ese deseo, ¿qué produce eso? El pecado se concibe y luego nace. Amén. Se da luz. Continuemos. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y mire lo que pasa, hermano. Aquí le digo que hay gente que le gusta tropezarse todo el tiempo con la misma piedra. Hay gente que elige lanzarse a la piedra. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan
en espíritu, según Dios. Amén. Entonces hay gente que se va a preguntar, ¿por qué la hermana ahora decide taparse más? Se va a preguntar eso, hay gente que se va a preguntar eso. Aleluya. Pero es que a la hermana Dios la iluminó con su espíritu y le hizo entender que su cuerpo es un cuerpo sensual, que por eso su cuerpo atrae a los hombres que atrae y por eso termina cometiendo el mismo pecado una y otra vez. Amén. Es más, hermanos, yo hace un tiempo conocí una muchacha y ella me decía, no, Randy, es que todos los hombres se me acercan como para buscar algo sexual. Y entonces yo dije, yo la vi vestida, vi las fotos que subía y dije, pero yo le dije, si usted quiere resultados distintos, tiene que proceder de forma distinta. Si usted hace lo mismo una y otra vez, va a dar el mismo resultado. Si usted todas las veces echa cebolla, ajo, sal y una taza de arroz con 2 tazas de agua, le va a dar arroz blanco todas las veces. No le va a salir arroz con pollo. Aleluya. Gloria a Dios. No le va a salir arroz de palito. Porque para que le salga arroz de palito, tiene que echarle palito al arroz. Y hay que echarle pollo, hay que echarle arvejas, zanahoria. Amén. Pero los que eligen tropezarse con la misma piedra, mira al que la está esquivando y le dice, y se volvieron ahora legalistas. Uy, ahora miden la santidad por el largo de la falda. Gloria a Dios. A ellos les parece cosa extraña, porque precisamente a ellos el Espíritu Santo todavía no les ha revelado la verdad. Es más, el mismo Jesús dice, nadie viene al Padre si yo no lo llevo, y nadie viene a mí si el Padre no lo trae a mí. Amén. Y ese es el poder del sacrificio de Cristo, hermano. Yo el otro día estaba hablando con el hermano Yair y el hermano Yair me dijo, definitivamente sin santidad no hay gracia. ¿Sí me dijo así, hermano Yair? Creo que sí, fue así o algo así. O la gracia me lleva sí o sí a la santidad. Algo así me dijo. O sea, la gracia y la santidad van de la mano, no pueden ser separadas. No pueden, hermano. No puede separarse la santidad de la gracia. La gracia no es un pase libre a hacer lo que se me da la gana porque Cristo me llamó a libertad. Eso no es la gracia. La gracia es un pase libre a vivir la santidad porque Cristo me libertó del pecado que yo no podía escapar. Amén. Eso sí es la gracia, hermano. Eso sí es libertad. El hombre vive en plena libertad cuando el hombre se somete a Dios. Eso parece una contradicción. ¿Cómo así que yo sometiéndome soy libre? Gloria a Dios. Porque resulta que el Espíritu produce algo en el hombre. Se llama templanza. Y significa ser dueño de sí mismo. Tener dominio propio. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por lo menos yo estoy luchando para ser libre de la Coca-Cola. Y el otro día el hermano Jair me mandó a buscar algo y yo me paré así en la nevera y yo, Coca-Colita. Y me fui triste. Pero porque Dios nos da la capacidad, hasta para enfrentar eso, hermano, nos da la capacidad Dios. Entonces dígame, ¿quién puede ser libre si ve la piedra? Y dice, ¡ay! Me volví a tropezar. Y luego camino otro tiempo y ve la misma piedra. Ahí no hay libertad, hermano. Ahí no hay libertad. Solo hay libertad sometiéndonos a Dios.
Solo hay libertad obedeciendo sus mandamientos, hermano. Gloria a Dios. Porque Dios es el que le da la capacidad a usted. Aunque Dios lo hace libre a usted, aunque Dios quiere ser su dueño, Dios le dice, elige si quieres amarme o no. Cuando ya lo salvó, ya lo libertó. Le dice, elígeme a amarme, elige si me vas a amar o no. En cambio, el pecado, cuando usted peca, usted la única opción que tiene es pecar. Y pecar. Y pecar. Amén. Hermanos, no tropecemos con la misma piedra. El pueblo de Israel tropezó 2 veces con la misma piedra. ¿Para qué? Para hacer ejemplo a nosotros de que no codiciáramos cosas malas. Amén. Tropezar con la misma piedra es muy peligroso, hermano. Se lo vuelvo a repetir. Cuando yo tropiezo con la misma piedra mía hace tropezar a otro. Amén. La misma piedra mía hace tropezar al otro. Es más, el que le gusta tropezar con la misma piedra quiere que el otro tropiece. Eso quiere. Ahí lo dice. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no anden en esas cosas. ¿Les parece cosa extraña? Gloria a Dios. Amén. Cuando yo me ensaño a tropezar en la misma piedra, se pone en juego mi salvación. Es más, yo podría decirle, ya está perdido, porque eso lo leímos en Hebreos. Si usted quiere estar seguro de su salvación, esquive las piedras, esquívelas todas. Y cuando yo tropiezo con la misma piedra, eso solo muestra que mi corazón no anhela las cosas de Dios, sino que anhela las cosas malas, las cosas del mundo. Amén. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Amén. No tropecemos con la misma piedra. Tropiece con una diferente, por lo menos. Amén. Señor. Randy, es que quería compartirle rápido. Yo sé que no es tan importante, pero a veces es útil. En este caso me parece que es muy útil. Si leemos la palabra ultrajar, en el griego significa blasfemero. Y eso significa, lo leo tal cual como aparece, dice hablar a la ligera o profano de lo sagrado. Eso es hablar a la ligera, eso es lo que pasa, hablar. Entonces dice, les parece cosa extraña que no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea, hablan a la ligera de cosas. De lo profano, hablan a la ligera o profano de lo sagrado. Yes. Eso es lo que pasa. Amén. Y es más, cuando en Éxodo 17 dice que el pueblo murmuró contra Moisés, la palabra murmurar en el hebreo que utilizan ahí significa habló a escondidas para hacerle el mal a Moisés. Y eso es lo que pasa, hermano. Cuando usted elige no tropezarse con la misma piedra que todos se tropiezan, van a empezar a hablar mal de usted a escondidas, porque ni siquiera son capaces de hablarlo de frente. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, no nos tropecemos con la misma piedra, porque esa piedra con la que yo tropiezo una y otra vez va a hacer tropezar a los que vayan a mi lado y atrás mío. Amén. La idea es, si yo voy adelante, es que yo vea la piedra y les diga, ojo, hay una piedra, vengan por acá. Amén. Amén. Por eso el pecado se denuncia. Amén. Amén. Por eso usted como padre va a decirle, hijo, ahí hay una piedra. Y usted le va a hacer el estorbo. Es más, usted le va a decir, hijo, con esa misma piedra yo me tropecé. No siga por ahí. Amén. Porque a veces nosotros, yo iba a decir nosotros los padres, yo no soy padre todavía. A veces los padres quieren mantener como una imagen impoluta delante de sus hijos. Entonces, como el papá lo lleva a la iglesia, a veces el hijo piensa que el papá fue cristiano toda la vida y nunca hizo nada malo. Amén. Y el papá no habla con sinceridad de con qué piedra se tropezó. Y si el papá no habla con sinceridad con qué piedra se tropezó, al cabo de los años el hijo se va a tropezar con la misma piedra con la que usted se tropezó. Amén. Hermano, aquí nadie nació sin pecado. Aquí todo el mundo se ha tropezado un par de veces. Así que tranquilo, hermano.
Su hijo tampoco nació sin pecado. Amén. Así que sea sincero con su hijo y cuéntele también con qué piedra se tropezó usted. Amén. Si su hijo es sabio, aplica la de Salomón. Vi al necio en su camino y me aparté. Amén. Seamos nosotros también con Salomón. No nos tropecemos como con la misma piedra que se tropezaron los israelitas. Amén. El Señor los bendiga.